Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Acá les saluda Alejandro en un nuevo episodio de su podcast Arroz con Mango y más. Contentos hoy, muchachos, porque vamos nuevamente a desarrollar un contenido interesante dentro de lo que es la serie de recientes episodios que hemos compartido y publicado acerca de las diferentes corrientes de pensamiento que, digamos, son miles en el mundo y muchísimas ópticas o enfoques de lo que el ser humano puede entender como lo que es la vida, cómo funciona el mundo. Pero antes de eso, pues obviamente darle las gracias. Han sido muchos los comentarios buenos y bonitos sobre los episodios recientes. La gente está muy contenta, pues, de cómo estamos llevando este tipo de contenidos. Y pues yo de mi lado, pues agradecerles también, muy contento pues de que este esfuerzo, este proyecto o digamos lo que alguna vez fue un sueño inicial, esté empezando a rendir frutos, porque esto se trata de eso, de inspirar, de acompañar a una persona que lo necesite, escuchar una palabra, un mensaje, una reflexión. Entonces, darle las gracias a todos los que hasta aquí han llegado con los diferentes episodios, con el feedback y con esa retroalimentación sobre lo que han sido los diferentes episodios últimos, donde hablamos de budismo, donde hablamos del yoga y esas diferentes cosas que como seres humanos podemos hacer para finalmente sentirnos conectados con la tierra, sentirnos que estamos dejando algo y bueno, hoy tenemos para continuar con esa transición de estos episodios. Tenemos a un invitado muy especial, una persona que recién conocí, tengo unos meses compartiendo con él actividades aquí en la ciudad de Medellín. El nombre de él es Jader Jiménez. Jader, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, bien chisme, que también como dicen, me recién confundiendo y bueno, ahora veo Hilmer. Bien, bien, gracias a Dios. Sí, ese es mi primer nombre, pero Alejandro es, digamos, siempre lo digo acá en Colombia, como mi nombre artístico y el que más comúnmente voy usando. Eh, Vale. Junto con Jader, pues hemos compartido o nos conocemos desde lo que es el mundo de la bicicleta. Los que saben y han escuchado episodios anteriores saben que la bicicleta para mí, lo que es, y especialmente se ha significado, es una terapia muy bonita, no solo de entrenamiento y hacer algún tipo de actividad física, sino lo que a tu cabeza y a tu mente aporta una actividad como esa. A Jader los conozco de allí, sin embargo, Jader, dentro de las actividades y a lo que también se dedica en su día a día, eh, corrígeme si me equivoco, practica o profesa lo que es el adventismo. Entonces, por allí me interesó compartir esta conversación contigo porque acá, como bien te decía, tras cámara o antes de conversar, de empezar esta conversación, mi público sabe o mi comunidad conoce que soy una persona de amplia pensamiento, de pensar o entender que no hay una verdad absoluta, pero sí me gusta y sí me llama mucho la atención el, el mirar o el observar que hay personas que están dejando un legado en este mundo y que lo están haciendo a través de diferentes corrientes. En este caso, si nos quieres contar un poquito de qué trata lo que tú haces o el adventismo como tal, como corriente religiosa, entiendo que se puede decir así. Cuéntanos un poquito, Jader, pues, de qué trata esto. Bueno, saludos a todos los que están escuchando también este podcast. De verdad que sí, incluso para mí también es enriquecedor escuchar otras versiones, otras visiones de mundo y la cosmovisión de cada quien. ¿Qué es el adventismo? Básicamente es una denominación del cristianismo. Ujú. Básicamente, en lo que más nos diferenciamos, respetamos la ley de Dios, tal como la registra la Biblia en los 10 mandamientos, y de ellos, pues hay una gran luz
que brilla así como cuando en un escenario ponen el foco sobre algo, sobre el cuarto mandamiento. La ley de Dios está dividida en dos tablas, y los que conozcan un poco acerca de la Biblia, los cuatro primeros son en una relación vertical hacia Dios, tú con tu relación hacia contigo, perdón, de Dios contigo, tú con Dios. Y Ok, los otros seis mandamientos, el que es la tabla derecha, son mandamientos para que te vaya mejor, que nosotros los acostumbramos a ver como prohibiciones. No mates, no robes, no hagas esto. Pero si lo traducimos en, si tuviéramos en la sociedad personas, gobernantes, gente, todo, que no matara, que no tal, tuviéramos una vida mejor. Entonces es como Dios nos blindaba y con la ley nos permite, nos ofrece una mejor vida en esta tierra. Entonces nosotros, para nosotros el cuarto mandamiento en lo de la relación con Dios es un día que aprovechamos literal, como dice Dios, para descansar. Es un día de reposo, es un día, digamos, familiar, un día de servicio a la comunidad, de servicio social y también un día de adoración al Dios en el que creemos, a Jesús y su salvación. Entonces, ok. eso creen los adventistas principalmente. Estamos hablando de que ese día correcto es el sábado, ¿verdad? Normalmente. Correcto. De hecho, en una Biblia incluso católica, pues los que sean católicos pueden constatarlo también, en la Septuaginta y todo, dice, acuérdate de guardar el sábado para, sí, honrarlo y descansar en él. E incluso las Biblias modernas, en las que yo uso, dice el día de reposo, no dice sábado, pero incluso la Biblia católica sí dice sábado. Entonces hay una gran explicación, quizás que yo creo que no son tampoco las miras de este podcast, ni tampoco la mía de evangelizar ahorita mismo con la religión adventista, donde sí explican el calendario gregoriano, cómo se terminó cambiando el sábado a domingo, pero sí, como te digo, a grandes rasgos, todavía respetamos eso, que para algunos ya está abolida en la cruz, bla, 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 otras cosas que son ya Sí. de quizás de otro podcast más religioso, nosotros aquí venimos a hablar también de otras cosas, cómo esto reporta bienestar para mí y podría reportarle bienestar a mucha gente el creer en Dios y amar a su prójimo. Exacto, porque fíjate que de las cosas que a mí más me llamó la atención en el momento en que te fui conociendo y que fuimos compartiendo actividades como lo que te mencioné de lo de la bicicleta, yo al compartir luego números, yo veía que tú, no sé, de repente publicabas que estabas en una actividad de apoyo social, de que estabas organizándote con un grupo de personas para ir a atender a alguna comunidad, a llevar alimentos, a llevar y eso finalmente me llamó la atención porque es lo que hablábamos antes. No es igual tú tener una teoría, la que quieras, sin que a la práctica llevemos eso. Y estamos viviendo en este momento, y no sé si lo sientes o lo piensas así, estamos viviendo tiempos muy duros en cuanto a lo que es la intolerancia del ser humano. Intolerancia hacia que si tú no piensas como yo, entonces yo cometo un acto en contra de ti, yo busco aislarte, yo busco apartarte del mundo porque simplemente no piensas como yo. Y eso, como humanidad, nos está haciendo muchísimo daño. Entonces, fíjate que son las dos caras de la moneda. El ver que alguien está organizándose con otro grupo de personas para ayudar o para hacer alguna actividad de darle amor a otro prójimo, mientras que por otro lado, si yo veo que tú no entiendes el mundo como yo, entonces yo busco hacerte un daño. Entonces es duro eso y por eso me gustó mucho como conversar contigo porque tú puedes tener una hora, 2 horas, toda una tarde aquí contándonos de qué se trata el adventismo, pero yo voy más hacia lo que tú estás haciendo, pues como tal. Y es la práctica de esa teoría. No sé si me sigues, pues. De hecho, aprovecho cita que estuve de pronto como preparando para esta conversación, que es Santiago 2:14. Si tienen la oportunidad de tomar una Biblia en algún momento después de este podcast, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, crees en un Dios que es amor, que te dice que ames a tu prójimo y sí, pero te pasa alguien por al lado. De hecho, creo que el texto sigue diciendo algo como, y si un hermano o una hermana, dice, estoy leyendo Ujú. esto, están desnudos y tienen necesidad del sustento de cada día y alguno de ustedes les dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así bien la fe, si no, y sigue diciendo el texto. Entonces, como Ajá.
Sí, pero lo que tú estás diciendo es bíblico incluso. Lo dice Imagínate. la Biblia. Y es que me acordaste de algo que puede ser un meme en redes sociales, y no sé si lo has llegado a ver, que es como mi mamá en la iglesia. Entonces es como orando y cantando y alabando, y después sale inmediatamente mi mamá en mi casa, entonces lanzando Rapú. las cosas, gritando, no sé si hasta golpeando a los hijos. Entonces Sí, ahí es lo que tú, traigo ese ejemplo porque realmente es exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, ¿de qué sirve que yo alabe o crea en un Dios de amor, que dio la vida por nosotros, poniéndolo así, si sí, yo correcto. en mi día a día no practico esto mismo, sino que simplemente como que soy una persona en un momento específico, y en mi resto de día, pues me vale lo que sea, el si, o no me importa si voy viendo personas en la calle mal, o si alguien me pide ayuda y no se la doy, le digo, no, no puedo en este momento, estoy ocupado, no tengo plata, no tengo manera de ayudarte, porque es que el egoísmo, digámoslo así, viene siendo parte principal de cómo realmente muchos practicamos el día a día, pues, en lo que hacemos con nuestra rutina, pues. Mientras que lo que te decía antes, tú te organizas el sábado o el día que organicen hacerlo, y van a una montaña a ayudar personas que recientemente aquí en Medellín, por ejemplo, no sé si nos quieres contar un poquito, se organizaron un grupo, y fuera de que si era o no la parte religiosa de la actividad, fueron a ayudar personas, a llevarle alimento, a llevarle frazadas, a llevarle cosas, a darle aliento, porque también no es solo ir y llevar la comida, sino decirle, hey, aquí estoy, cuando quieras hablar, cuando quieras un abrazo. Eso tiene un valor ahora que es incalculable. Bueno, dentro, creo que la que mencionas en especial, creo que pudo haber sido la primera cosa que viste en mis estados. Ujú. Por allá fue algo que pasó en un sector de acá que se llama Santo Domingo. Hubo Sí. un derrumbe y afortunadamente pues una luz de tierra y murió bastante gente. Eh, y es ahí donde de pronto quienes escuchen esto y conozcan un poco a los adventistas y quizás tengan alguna imagen de, es que ellos nada más están metidos el sábado, pues sí, creo que soy de esos adventistas que encarnan una visión diferente y que como iglesia también estamos de alguna forma entendiendo mejor la Biblia en ese sentido de salir de las cuatro paredes. Ujú. Entonces, yo hago parte de varios ministerios. Por ejemplo, estoy en un ministerio de motociclistas adventistas que es mundial, más de 30 y pico países, Ok. es internacional. Entonces, con ese ministerio en específico, por eso para hablar de ese caso, se llama Adventist Motorcycle Ministry, AMM. Con AMM fuimos alrededor de 10 motos, es decir, unas 20 personas, pues pudo haber sido, eh, para llevar, obviamente llevamos un jeep de uno de los compañeros también para poder llevar las ayudas que llevábamos. Llevábamos botellas de agua, llevábamos frazadas, llevábamos sábanas, llevábamos unos refrigerios para las personas que estaban intentando rescatar cuerpos, porque ya para la fecha en que fuimos también ya literalmente se decía que ya posiblemente no había gente con vida. Ok. Entonces, ese día, pues literalmente allá estábamos nosotros, eh, digamos que nuestra predicación de ese día, nuestra espiritualidad de ese día fue ir a ayudar al otro y a tirar pala, porque allá estaban mis compañeros tirando pala, haciendo el bien en día de reposo. Entonces, cargamos todo, llegó un concejal o alguien, todo el mundo también como a robar protagonismo con esto de las ayudas, ya te Ok. imaginarás como el cuento también. Y pues ayudamos como cadenas también a otros gente, porque eso sí me encantó de ver de la cultura paisa, pero la gente sabe que estás hablando desde Medellín, estás habitando aquí también. Sí. Y me encantó ver, o sea, gente, o sea, colectivos de lo que tú quieras, artístico, comunitario, religioso en mi caso, o motociclista también, que fue básicamente como fuimos uniformados, nos fuimos con corbata y tal, como cuando estamos en la iglesia. Entonces sí, esa fue la actividad de ese domingo. Fuimos a apoyar eso. Y es que creo y antes de preguntar de qué sentiste al hacer eso, porque parece una pregunta necia o una pregunta tonta, porque tú dices como, como el que está escuchando esto, ¿cómo se va a sentir? Obviamente se va a sentir bien, pero no es lo mismo
escuchar un testimonio de tú haber llegado hasta una montaña y conversar con alguien que acabó de perder su casa, que acabó de perder algún familiar y tú poder haber tenido esa conexión, porque la gente puede simplemente decir, ah, dio una ayuda y qué bonito y lo aplaudo, pero creo que cuando entramos a saber cómo nos podemos sentir y cómo eso puede inspirar a otros, yo pienso que eso es como lo valioso de este tipo de actividades, pues que no es solamente llevar el protagonismo y tomarme la foto como hace políticamente alguien, de decir, bueno, sí, estoy ayudando, mírenme lo buena persona que soy, tomándose la foto con esa persona que está ayudando, esa persona está sufriendo y no realmente es que yo me vaya a beneficiar de alguna otra forma al hacer esa ayuda. Realmente lo bonito aquí, te pregunto igual, ¿cómo te sentiste ese día? O sea, cuando llegaste a tu casa y después de haber ayudado y estado toda la tarde en esa actividad, ¿qué sintió Jader? O sea, ¿cómo se sintió consigo mismo, pues? Excelente. Excelente pregunta porque, bueno, de eso eh, me hubiera gustado profundizar un poquito más, tener de pronto también como algunos textos bíblicos, pero nosotros somos también de hablar entre nosotros de lo que sentimos. Entonces, Ok, así, sin Biblia y sin nada, te voy a decir que para mí ese trasfondo de servir, y quizás lo valioso que vi al que tú me invitaras a hablar de esto, desde mi cosmovisión, desde mi punto de vista, ujú, es que literalmente esto también sana y lo ayuda a uno como persona. O sea, correcto. de hecho, escuchando como esta semana o algo así, no religioso, sino como de audios que uno escucha de gente que te ayudan como a organizar tu vida, a la procrastinación, este tipo de cosas. Alguien mencionaba un puntico de 5 que enumeraba, uno de ellos era que cuando tú ayudas a otros, te olvidas de tus problemas. Entonces, claro, ese Jade que estaba allá y ese Jade que se desconecta el sábado desde la puesta del sol del viernes, cuando se pone el sol, ya no contesta llamadas de trabajo y ya no está atento a sus propios asuntos, sino a adorar a Dios y a ver a quién más ayuda y a quién sirve, a quién puede alentarle el alma con un texto bíblico que le comparta o con algo que él hizo y que le puede servir de ayuda a otro. Ese Jade ese día se siente mucho más en paz. Y claro, cuando tú ayudas, creo que tú lo puedes sentir sin ser religioso y todo el mundo, o sea, eso es lo que me encanta y siempre lo digo cuando hay reuniones en la iglesia o cosas así. O sea, literalmente a nosotros no nos salva el ayudar, o sea, porque tampoco en el plano religioso, este tampoco es el sentido de ayudar, que voy a ayudar para ganarme como, digamos, como que un terrenito en el cielo, ya tengo ganado el cielo, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Sino que literalmente ya ayudo porque yo me siento ayudado por Dios, porque ese Dios que yo voy a ir a compartir, por ejemplo, hablamos de este caso, pero con el Ministerio de Motos también fuimos a Támesis y allá estuvimos haciendo una abrazatón. Ok. Obviamente teníamos un cartel, oramos por ti y claro, tú te puedes imaginar las personas que de pronto no se sentían bien en el día, no tienen alguien en quien descargar eso y encuentran a alguien que le irradia una paz de su sonrisa porque nosotros estamos felices, mamando gallo en la plaza, sí, con la Biblia bajo el brazo también, pero estamos súper contentos sabiendo que vamos a hacerlo bien. Nuestra oración antes de empezar ese tipo de actividades, Señor, uno más, o sea, dame uno al que yo le pueda alentar el alma hoy. Yo también soy pecador, también tengo fallas, no soy perfecto, pero yo he experimentado en mi vida la paz y el gozo que tú das cuando se ha muerto un familiar, cuando todo esto es cuando yo ayudo, como en ese caso, allí que se me consternó el corazón de imaginar, o sea, perder toda tu familia, había alguien allí que tenía a una amiga, a una vecina, y ella seguía cobando, y ahí fue donde más quedaron mis compañeros cobando para tratar de encontrar dónde se creía que estaba la casa de esa persona. Claro, no estaba conmocionado, pero saber que le sacó sonrisas a una persona, que le dejó una esperanza, en el caso, si tenemos material escrito y le dejaste un libro y sabes que ese libro puede hacer algo, tú dices, en la forma en que le ayude. Que no se convierta cristiano, que no se convierta adventista, que no, pero que le consiguió la paz en Dios, en el Dios que yo profeso y me está ayudando a mí. Sí. Eso a mí, la verdad, me da mucha felicidad. Qué bonito, de verdad que te escucho y recordaba una de las actividades que
acá en Medellín, de lo que yo he podido hacer en el tiempo reciente, he participado. Hay una especie de, y voy a conversar con ellos prontamente, estoy contento por eso. Hay una corporación o una fundación, mejor dicho, que, que ayuda a niños en el centro de Medellín, niños que están como sin hogar o con familias disfuncionales. eh, y tú puedes participar como voluntariado o como voluntario, mejor dicho, en actividades como hacer pasar una tarde diferente a esos niños, llevamos alimentos, pero no es solamente, como te decía, darle, ahí está la comida y que te vaya bien y que lo disfrutes y que se te quite el hambre. No, no, no. Es compartir toda la tarde con ellos, mientras alguien prepara los alimentos, tú estás jugando o haciendo alguna actividad recreativa, dejándoles un mensaje como de cómo funciona este mundo, qué piensas de las cosas. O sea, te estoy hablando para que la gente tenga un contexto, niños de 8 de 10 de 12 años, que ya están, digamos, en una edad de entender muchas cosas y de mirar que el mundo puede ser un caos, pero también puede tener cosas muy buenas, pues. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando yo participé en una actividad así, y por eso te preguntaba cómo te sentiste tú, porque humanamente ese tipo de actividades nos tocan unas fibras que no sabíamos que teníamos por dentro y que tú decías como, wow, yo me quejo de tantas cosas y yo todo el día estoy como, este trabajo no me gusta, esta persona no me genera tranquilidad, me estoy quejando, pues como no hay agua caliente en mi casa. Y tú cuando vas para esas cosas donde ves cómo una persona puede ser tan agradecida con, no sé, un plato de frijoles, con que le diste una sonrisa, con que le sacaste le hiciste pues pasar un rato distinto y le mostraste que la vida tiene otras cosas. Entonces tú dices como, esto es de verdad demasiado sanador. Así como tú dijiste que tú te sentiste que estabas como en paz contigo mismo, de que dejaste algo, de que le cambiaste el alma a alguien. Así mismo me sentí yo. Recuerdo que uno absorbe mucha energía en esos momentos de ver tantas cosas duras, porque son realidades muy duras lo que tú ves ahí. Y tú dices como, wow, o sea, yo tengo que empezar a agradecer más, a, a compartir más esto con otras personas. Y como te digo, no desde la parte de que me voy a tomar la foto y la voy a subir a mi Instagram, porque eso no tiene sentido para mí. Pero sí tiene sentido el que tú le dejes como esa energía bonita a la otra persona, pues. Y todas las actividades que vengan, no importa desde si es el adventismo, si es como algún otro tipo de corrientes religiosas o de la vida, pues, porque yo, por ejemplo, no sé si estas personas que te estoy contando, que están haciendo esos voluntariados en el centro, profesan o practican alguna religión. La verdad no lo sentí el día que fui, pero, pero están ayudando, o sea, están ayudando Exacto. y yo creo que eso es el norte o esa es la esencia al final de muchas cosas que practicamos o entendemos en este mundo. Pues tú lo puedes estar haciendo a través de los pasajes bíblicos, de leer, de dejarles también esa palabra a esas personas, pero estás haciendo cosas y es lo que estamos hablando. O sea, tus palabras están como siendo coherentes con tus acciones. Entonces, yo creo que hacia allí vamos, o sea, hacia el hecho de que podamos eh, no solamente como conectarnos con esa esencia de lo que estamos profesando, sino realmente dejando un cambio o tratando de dejar una huella en este mundo, porque de eso también hablamos al principio. Yo te preguntaba fuera de la conversación como si el adventista cree que después de que nos morimos o después que pues este cuerpo donde estamos muere, hacia dónde vamos. Puede ser interesante o no para muchas personas saber qué piensa el adventista. ¿Nos morimos y nos vamos al cielo o nos quedamos por ahí flotando? Porque sobre esas cosas también puedes tú tener o entender que hay una misión en la tierra, pues, o en la vida, ¿no? Bueno, sí, sí, eso.
¿Qué piensan los adventistas? No, fue una pregunta, ¿cierto? Sí. Listo, listo, ya. Creo que no, sí, hubo un momento como estuve esperando como la entonación de que finalizara como pregunta, pero después hiciste No otro te comentario y preocupes. yo, a seguir hablando. Ah, listo, no. ¿Qué piensan los adventistas? Bueno, del estado de los muertos. De hecho, te comentaba un poquito y te lo explicaba con la imagen de los dibujos o las caricaturas, los dibujos animados, como Tom y Jerry en especial, o el coyote que lo matan todo el tiempo en el capítulo, lo matan Yo en crecí viendo vez. Tom y Jerry. Soy de esa Correcto. generación. Exacto. Bueno, entonces cuando cuando lo mata Jerry o el correcamino al otro, sale el almita Sí. por ahí, aquí está, bueno, y queda por ahí divagando. Bueno, los adventistas del séptimo día no piensan, o sea, consideran bíblicamente de que el alma viviente, o sea, tú, yo, Jader, Hilmer, Ujú. está compuesto de el hálito de vida y del polvo de la tierra. El polvo de la tierra y el soplo que insufló Dios, como te decía, otras como visiones, otros mitos de la creación en comunidades indígenas y todos tienen similares incluso esa idea del barro y un soplo. En el caso de nosotros, consideramos que Dios, que Jehová dio el soplo a esa materia que él formó a su imagen y que cuando se separan ya no hay nada. Y te decía, es como si hubiera dos cablecitos, el rojo y el negro, y los pegas a la batería y ahí es que arranca el motorcito, pero si separas un cablecito, ahí no hay nada. O sea, él no Ok. sigue por allí trabajando o hablando con el familiar o yendo a comprar los fritos para la familia, no, él ya no hace más nada. Entonces, el ser, en el caso que es doloroso, quizás yo entendería un poco que a veces como seres humanos intentamos aferrarnos a preferir creer en algo que de pronto nos haga sentir que lo tenemos cerca allí con nosotros y es loable porque uno no quiere abandonar a su ser querido. Pero de acuerdo a la Biblia, o sea, al separarse está completamente la vida terminada hasta que venga Jesús por segunda vez a ponerle fin a los sufrimientos de esta tierra y todo lo que ha causado los que conocen el cristianismo plantean el pecado y a Jesús como redentor. Entonces, al venir Jesús, despertará a todos los muertos y a los vivos que hayan creído en él, que sí le hayan creído el cuento de que de verdad sí murió en la cruz, de que está dividido el mundo en antes de Cristo y después de Cristo, no es por nada, de que todas las profecías se han cumplido, solo falta de que él venga. Claro. A ese pueblo él llamará. Entonces, eso creen los adventistas. Cuando él los llame, va a despertar de las tumbas y entonces ahí sí, él da otra vez la vida, como vuelve y juega. Pero Mm, mientras tanto, no está el muerto, nada sabe. La Biblia dice, nada sabe. sí, Cesaron sus obras con la fe. es interesante porque al final es como bajo la teoría que sea, yo digo que ser conscientes de que esta es la vida que tenemos en este momento, que conocemos como vida, pues, en la tierra, eh, no confiarnos de que el tiempo es eterno, de que no nos vamos a morir nunca, de que somos inmortales, y sobre ese pensar decir como no, siempre hay un mañana. No sabemos en este momento si mañana vamos a estar vivos. Entonces, a veces puede sonar como cliché la frase, pero es aprovechar la vida o esta vida que conocemos o que entendemos como vida para seguir completando ese tipo de acciones que son ayudar al prójimo, al que lo necesita, porque ojo, no es solamente ir por la calle como, bueno, sí, todos mis recursos se los doy a toda la gente que me lo va pidiendo porque no tendría tampoco tanto sentido, pues al final no es como que te la tengas que merecer mi ayuda, obviamente no, pero sí es como decir, bueno, vamos a orientar esta ayuda porque esto se puede convertir en un factor multiplicador. Yo ayudo a alguien que finalmente ayuda a otra persona y de eso puede terminar siendo una especie de conexión grupal que termine en cosas positivas, pues. No sé por qué, y traigo esta pregunta que tal vez no sé si tiene tanto sentido para ti, te la voy a hacer igual. Mucha gente me dice como, si allá arriba hay un Dios, ¿por qué entonces permite que haya niños con hambre? ¿Por qué entonces permite que se maten entre unos y otros? ¿Por qué permite que yo no sé quién cometa este acto? Y yo le digo, bueno, no sé, al final yo lo entiendo como
este mundo es un libre albedrío. Tú estás aquí para elegir la vida que quieras tener y Dios o como energía o como lo queramos ver o entender, nos permite esa elección de caminos. Y obviamente hay personas que, yo te estoy diciendo como lo que yo creo, pues ya tú me Sí, dirás sí, claro. ahorita tú, yo creo que tú puedes simplemente decir, bueno, voy a hacer el mal, voy a hacer el bien, voy a elegir meterme por aquí, yo siento que por aquí me va mejor. Y Dios entonces no te va a decir como, no, 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 por ahí no es. Y te va a sacar literalmente, imagínate la manito, te va a Sí. sacar de este camino A y te va a poner el camino B, porque es que tú debes ir es por aquí, no por allá. Eh, Tú entiendes como que ese Dios debe permitir o no permitir, o como si piensas que, o el adventismo entiende que Dios nos está dejando elegir, digámoslo así, como sociedad o como humanidad. Fue muy chocante ese pensamiento para mí, o sea, chocante en el sentido de tratar de indagar de verdad. ¿Por qué? Porque digamos que algo que me une mucho a cualquiera que no sea cristiano y lo que sea agnóstico. Tengo uno de mis mejores amigos y colegas, de hecho somos socios en una empresa. Ujú. eh, él se declara ya agnóstico, o decía que era ateo. La razón por la que él dejó de creer en Dios, literal, es por eso, por las injusticias de este mundo. Y a Ok. él no le cabe en la cabeza, él dice por qué. Y yo también tuve ese pensamiento, obviamente, en mis primeros años de indagar, de preguntarle a Dios, de pelear con Dios, y por qué esto, pero por qué puedo, sigo siendo malo si yo quiero ya ser bueno. Entonces, eh, profundizando más en la Biblia, de hecho, hubo un folleto, nosotros tenemos como una guía de estudios que se estudia en todo el mundo, porque la iglesia adventista no es como, digamos, que una iglesia que crearon 10 personas aquí y me gusta esto de la Biblia, sino que es una iglesia mundial, literal, más de 200 y pico países. Y en todas partes se estudia el mismo folleto los sábados en las diferentes lenguas del mundo. Hubo un folleto de esos 3 meses, son por cada 3 meses, hay 4 en el año, donde trataba de ese tema y la injusticia. Hay mucho en Job, hay muchas citas en Salmo y otros textos donde se justificó lo siguiente. El mundo en el que habitamos y todo lo que existe está planteado como Dios es el creador. Incluso Sí. nosotros mismos hemos creado criaturas de Dios. Pero de alguna forma, a quien nosotros decidimos darle la conducción de nuestra vida y que lo seguimos haciendo, pensamos como cristianos, el ser humano prefiere darle la espalda a Dios. Porque no quiero dejar de hacer esto, porque pongámoslo en palabras castizas, porque si me meto a cristiano, si me meto a religioso, me Ajá. toca dejar de beber, me toca dejar de esto, me toca. Entonces, esos miedos a sentir de que no voy a ser feliz si dejo esto, por ponerme ahora con una Biblia bajo el brazo, que era lo que me decían a mí cuando empecé, eh, allá va el pastor, ¿verdad? Con la Biblia bajo el brazo, esos miedos hacen que tú prefieras y poco a poco te vayas así porque quieres tener dos mujeres y Dios tratando de decirte no, no, ¿cómo se llama? No adulteres, porque Ujú. Dios sabe que dos mujeres se enteran de que tú tienes amoríos con ambas y porque te Claro. va a destruir el hogar, va a dejar un niño Sí. sin el padre, va a crecer sin ciertas cosas, ese niño va a cargar uno, o sea, todo lo que Dios ve se dice que Dios ve el final desde el principio. Nosotros no, nosotros hacemos el acto ahora, caí, la embarré, le fui infiel a mi esposo y ya, pero Dios sabe que eso nos hace daño a nosotros. Entonces, nosotros preferimos como que, no, discúlpame el lenguaje, esta vieja está buena, yo no perdono, yo voy a la... Y Sí. listo. Entonces, el mandamiento se eliminó. Dios no va. Dime tú, o sea, de acuerdo a la dualidad que plantea el cristianismo, porque entre bueno y malo, el bien y el mal, blanco y negro, ¿a Ujú. quién le estamos dando nosotros entonces el dominio y el gobierno de este mundo? Literalmente a Satanás, al enemigo de Dios. Entonces, este mundo está regido de alguna forma, gobernado por Satanás. De hecho, él lo intentó reclamar cuando andaba recorriendo el mundo, cuando cita en Job Dios a los como gobernantes de los mundos, porque se dice en la Biblia que hay mundos no caídos. Ujú. eh, Satanás reclama como de él. Es más, cuando le hace las tres tentaciones a Jesús en el desierto, le dice, esto te daré, o sea, como si el mundo fuera de él. Y literalmente él es el que está gobernando, o sea, nuestros pensamientos. O sea, a veces tú te pones a pensar cosas, Sí. gente o drogada o sin droga, o sea, que tú ves una persona que sea capaz de violar
30 niños, o sea, se te ocurre, ¿qué carajo se le metió en la mente a esa Ujú, persona? Esta tiene que ser un ujú, demonio, alguna vaina. sí, Entonces, literalmente le hemos dado Satanás, todo lo oculto, todo lo negro, todo lo del enemigo, es literalmente lo que está imperando. Entonces, sí, existe Dios, pero nosotros no estamos dejando que Dios gobierne nuestro ser para que fuerce un mundo mejor. Entonces, básicamente esa es la respuesta. Tú la fuiste dando, digamos que yo la profundizo de esta forma y dijiste el término, libre albedrío. Desde la cosmovisión judeocristiana, eso es lo que lo explica. Dios nos ok. permitió elegir y nosotros pues seguimos escogiendo mal, la seguimos embarrando la verdad. Sí, es un poco mm, raro la parte de que decimos, bueno, si yo cometo un acto muy horrible, como eso que pusiste de ejemplo, entonces estoy, Claro. digamos que, estoy como, digamos, dejándome llevar o poseído por Satanás, pero Ujú. si hago el bien, entonces es Dios quien está en mi corazón. Entonces es como el bien y el mal, más después que morimos, entonces ya dejo de creer que existe un cielo y un infierno y entonces me voy a ir por un lado o para el otro. Es como hay un funcionamiento mientras esté vivo en la tierra y otro distinto cuando yo deje de estar en la tierra. Entonces, mm, por ahí es donde quien critica o cuestiona, mejor dicho, cuestiona las corrientes o las teorías, empieza a buscarle, como digo yo, las cinco patas al gato, que es como, bueno, sí, es que por eso es que yo no me meto ahí, es que por eso es que yo no. Por eso te decía que, y un amigo, me estoy recordando ahora, recién me dijo cuando yo le comenté que iba a tener este podcast contigo, me decía como, uy, ¿tú sabes que es difícil hablar con una persona sobre política o sobre religión? Porque normalmente, como pasa en el deporte, sobre todo en el fútbol, que el fanatismo es una cosa desbordada, si tú vas conversando con esa persona como fríamente, va a llegar un momento donde le digas algo que no le guste nada y la conversación va a irse por otro lado. Pues entonces, normalmente, y yo que estudié mercadeo, a mí también me lo decían muchas veces, cuando vayas a una reunión con un cliente, no le vayas a mencionar ni religión, ni política, ni deporte, porque es que realmente hay personas pues que te pueden simplemente etiquetar de una forma y ya simplemente no quiero hablar más contigo porque es que tú entendiste todo mal. Entonces, pero creo y pienso que la conversación hasta ahora ha sido muy abierta, o sea, muy agradable hablar con una persona que a pesar de tener como marcado mucho el entender de este mundo y cómo practica su religión y cómo lo lleva en su vida, pueda, por un lado, abrirse a escuchar otras opiniones. Y por otro lado, digamos que no cerrarse a que no, es que esto es de esta manera y no hay otra manera, pues. Yo muchas veces, como te lo decía al principio, soy del pensar de que este mundo es muy grande, la verdad. Hay un dicho que dice que el mundo es un pañuelo porque tú te encuentras a una persona que no veías hace años y tú dices qué tan difícil había sido encontrarme de nuevo a esta persona, pues realmente el mundo es muy grande. Y como es de grande, pues pueden existir muchas maneras de pensar. Siempre que tú estés haciendo el bien, pienso yo, no sé si estás de acuerdo Lo conmigo o no. compacta. Sí, mientras tú no estés haciéndole mal a otros y estés haciendo el bien y estés ayudando, como tú entiendas lo demás, quizá ya viene a ser parte de tu elección, lo que estamos hablando del libre albedrío. Quizás yo no diga que soy pro devoto de las teorías sobre Dios, pero si estoy ayudando, de alguna forma también estoy siendo parte del juego, pues. Que diferente sea que yo diga, no creo en Dios, no creo que exista Él, y por otro lado esté haciendo el mal. Entonces alguien desde tu óptica me podría decir, no, claro, entiendo que lo veas así porque mira el mal que estás haciendo. Entonces estás llevado por Satanás o estás poseído, o como se entienda eso, pues. Pero, pero sí, pues, o sea, de verdad que me parece que lo que estás haciendo en este momento, eh, con el grupo, con los adventistas, con los diferentes actividades que vas desarrollando, yo creo que de eso se trata muchas veces todo esto, ¿no? No sé si vas ahí de acuerdo conmigo, pues porque De obviamente, hecho, sí, ajá, de hecho, sí, quería mencionarte un poco, o sea, que
muchas de las actividades, porque muchos pensarían, son adventistas, pero se ayudan entre ellos. Y no, Ok. o sea, en realidad, indistintamente de credo, indistintamente de cualquier cosa, o sea, nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar a la sociedad porque entendemos que es nuestro prójimo. Y, Ujú. y así como sentimos que Jesús, tú lo dijiste, se dio incluso hasta la vida y no vino para ser servido. Yo tampoco vengo acá a estar en un estatua, yo comprendo mejor la Biblia, entonces yo estoy más cerca de Dios. Los otros son unos neófitos y no saben nada y nada, impuros, pecadores, ¿no? O sea, nuestra visión literalmente es, ay, digamos que ayudar y salvar a todo el que se pueda también. Te hablaba antes, incluso me gustaría mencionarlo ahorita como en esta parte, porque de algunos ministerios, o sea, porque eso me gusta mucho de la iglesia adventista, de su comprensión de la Biblia, y es Ujú. el hecho de que porque yo solo puedo estar haciendo esto, o sea, de pronto es por mi personalidad y cualquiera de pronto diría, no, porque de pronto el muchacho, en mi caso, doy un poco mi contexto, yo soy, eh, yo soy profesional en lingüística y literatura, Ok. yo me crié, entre comillas, siempre lo digo, se lo digo a los adventistas, por eso yo siempre he mantenido también como una visión del mundo un poco más abierta también, yo me crié con filósofos, historiadores y todo, entonces quizás que eso hizo que yo me fundamentara mucho más en seguir creyendo en Dios en vez de dejar de creer cuando entré a la universidad. Entonces, bueno, ¿qué me gusta de la comprensión de los adventistas de la Biblia? Este hecho de que están de alguna forma instrumentalizados, estamos organizados como organización, no es solo individual, cada quien entiende la Biblia y va y ayuda, no. La iglesia, o sea, literal, comprendiendo cuál es la misión que nos dejó Dios aquí, nosotros, entre comillas, cumplimos la triple misión de la iglesia, que fue lo que hizo Jesús, predicar, sanar y enseñar. Tenemos una red de hospitales grande en el mundo, tenemos una red de educación para educar en valores a la Ujú. gente, y tenemos sanatorios y bueno, iglesias, que es la parte de predicar, ya la parte de pronto más específicamente religiosa. Pero te quería mencionar antes de finalizar, AWR, Radio Mundial Adventista, una cosa que ha beneficiado a gente, líderes de sicarios, de cosas por allá escapando en una montaña. Se Ujú. encontraron un aparatico que era un radio que funciona sin señal de tal y escuchó las prédicas y se convirtió, obviamente eso le beneficia, que alguien se convierta al cristianismo beneficia a una comunidad que estaba siendo azotada por sicarios, por ejemplo. ¿Sí me Sí. entiendes? Entonces, en ese sentido es un beneficio. Garza, tenemos un grupo de rescate y salvamento adventista que atendemos cuando hay emergencias, desastres, así como si fuéramos la defensa civil. Sí. Tenemos ADRA, que es la Agencia para el Desarrollo de Recursos Asistenciales. Eso es como una ONG de la iglesia a nivel del mundo. Yo te comentaba cuando me diste para esta entrevista que, por ejemplo, en Necoclí tuvimos un punto de atención a Ujú. los migrantes, comida para los perritos, carga para los celulares, asistencia, oración, agua, o sea, ayuda espiritual. O sea, la idea de nosotros es sanar y salvar a todo el que se pueda. Con AWR y con los canales adventistas, Sí. programación de contenido de calidad, o sea, no solo entretenimiento, problemas mentales. El libro del año que estamos regalando este año es un libro sobre salud mental. Entonces, Genial. yo entiendo que nuestra misión en esta tierra, como tú decías, o sea, si la vida es corta o larga o lo que sea, el tiempo que pase sin yo hablarle de Dios, digamos de alguna forma, y de cómo puede esa persona ser más feliz, si yo no le digo a alguien, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, por eso quizás, y también lo van a ver con otras religiones, por eso van a querer de que conozcan a Jesús, porque a nosotros nos ha dado una mejor calidad de vida. Me encanta eso, me gusta mucho que saques el tema de la salud mental porque, bueno, si tuviste la oportunidad de escuchar alguno de los episodios de antes, yo oriento mucho todas estas conversaciones hacia ese foco porque yo soy del pensar de que no importa de qué manera lo logres encontrar, pero que tú encuentres un camino que te genere ese bienestar emocional, que te genere esa tranquilidad, esa paz que todos necesitamos, porque al final, sea lo que sea y como entendamos y del color que seamos, todos necesitamos como cerrar los ojos al llegar a casa, en donde estemos, y decir, estoy bien, estoy en paz conmigo, eh, estoy equilibrado emocionalmente y pues en una situación de que
este mundo está loco, digámoslo así, porque tenemos muchos problemas de estrés, porque los conflictos familiares nos agobian, porque este hermano no me habla hace años, porque mi familia está separada, porque estoy pasando una adicción, porque estoy pasando muchísimas cosas que pueden estar ocurriendo a mi entorno, a mi alrededor. Y fíjate que esta serie de episodios recientes que yo he hecho van hacia allá, sea budismo, sea yoga, sea meditación, sea adventismo, pero que encontremos algo que, que nos permita, pues digámoslo así, poder sobrellevar todos esos problemas que se nos pueden ir presentando y cómo logrando pues ese equilibrio emocional, ir teniendo una vida más sana, una vida más tranquila y y que a la larga pues podamos no solo estar con nosotros mismos, sino como todo lo que hemos ido conversando, poder darle una mano al otro sobre esa ayuda que al final, si tú me curaste a mí, yo voy a intentar curarlo al otro y así podemos, digamos, dejar este legado, ¿no? Entonces, el adventismo piensas que, pues, yo sé lo que me vas a decir. Estoy tratando de no ir más hasta allá, porque, y corrígeme si me equivoco, pero alguien que de repente tenga un día horrible y tú digas, bueno, es que no se refugió en Dios. Yo sé que me vas a decir algo así. Es que no se vio en Dios, es que no se conectó con Él, es que no lo escuchó. Yo sé que va por ahí tu respuesta probablemente, pero la gente a veces se cierra en decir, no, no lo voy a escuchar porque es que me va a decir algo que yo no logro entender. Pero realmente sí, o sea, el refugio puede estar tanto en llamarlo Dios, como puede ser en yo poder encontrar ese espacio de meditación, ese espacio de tranquilidad, de cerrar los ojos y decir, bueno, ayúdame con las cosas que yo no puedo manejar o ayúdame a entender lo que no, o a aceptar lo que no puedo controlar, porque al final yo puedo hacer muchas cosas, pero mi mundo o mi entorno no lo decido yo. No sé cómo lo interpreta, o sea, que alguien que sufra en este momento de depresión, de tristeza fuerte, pues, y se encuentre contigo, yo siento que no solamente le vas a leer muchos textos sobre la Biblia, Correcto, sino que lo correcto, vas a abrazar, pues, o sea, y ya que literalmente. alguien te abrace, parce, pues ya eso es algo que yo necesitaba todo el día de hoy, por ejemplo. Sí, sí, sí. Creo que es que el afán nunca debe ser, y creo que sería un consejo para todo cristiano. Yo conozco mucha gente y con la que participé también como en jornadas evangelísticas que quiere como imponer y quiere obligar. O sea, a veces, Sí, yo recuerdo cuando yo llegué a la fe, empecé a buscar primero, de hecho, en mi búsqueda de Dios y también de esa paz, primero llegué incluso a la iglesia bautista primero, entonces yo no conocí esto primero y fui católico primero, entonces ok, en toda esa búsqueda, pues yo he entendido que literalmente primero hay que escuchar, brother. O sea, uno no sabe, uno debe saber qué siente la persona, qué necesita específicamente. Su necesidad, todo el mundo, para nosotros, obviamente, todo el mundo necesita de Dios. Yo te lo decía un poquito así como alegóricamente con el hecho de que a quien no le sirve que un presidente tenga temor de Dios, de no matar. Bueno, aunque ahora, pues teniendo en cuenta las deidades y algunos credos en que en nombre de Dios matan y es peor, sí. pero entendiendo realmente la esencia de Dios, el propósito de Dios para el mundo, o sea, todo el mundo necesita de Dios. Para nosotros, todo el mundo necesita de Dios en su vida y tendríamos mejores vecinos, sí, porque tendríamos un mejor tendero que no te tumbe, tendría y no le moche Ujú. la ñame y te despache completo. O sea, todo sería mejor para nosotros si tuvieran el temor de no pecar contra Dios ni hacerle daño al hombre. Porque cuando amamos a Dios y lo comprendemos que hizo Él por nosotros, nos da el deseo de ser igual que Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús, por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, sí, nosotros queremos presentarle a Jesús a la gente, pero si yo veo que una persona no quiere que le hable de Dios y simplemente quiere salir a montar bicicleta conmigo, eso Ujú. le doy, porque sé que le voy a dejar algo que a él le va a ayudar. No lo ayudé para siempre, pero lo ayudé por un día. Ya con eso para mí
es suficiente. Cuando hacemos las campañas, por ejemplo, ya te hablé del de motos, también con el ministerio se llama Quiero Vivir Sano, que ese es para promover los hábitos saludables. Le Ujú. dejas a la gente una enseñanza de cuidar su salud. Son 8 remedios naturales, eso lo pueden ver. Hay un acróstico que es adelante. Es aire puro, descanso físico, esperanza, luz solar, que es la L de adelante. Entonces, aire, agua, descanso, es los remedios naturales. Solo con eso nosotros tendríamos un gran beneficio. Entonces, Sí, la iglesia adventista está convencidísima de que eso hay que darlo. O sea, hay que dar más que solamente Biblia, porque la Biblia literalmente está ejemplificada en todo lo otro que necesita la gente. genial. La verdad es que ese ejemplo que acabas de poner es perfectamente aplicable a la vida de hoy. Alguien que, como tú dijiste, no, no quiero que me hables de Dios hoy porque simplemente no lo quiero escuchar, pero tú le das tiempo de calidad manejando con esa persona en bicicleta. eh, sí, vamos a hacer una comida juntos, porque muchas veces, como lo escuchaba en estos días, estamos, para que la gente que no lo sabe, estamos en el mes sobre la prevención contra el suicidio y hay mucha gente haciendo campañas y dice, mm, muchas personas que están en ese pensamiento negativo de querer tomar una decisión fuerte como esa, no quiere a lo mejor que tú le hables y ya, solo quiere que te le pares al lado y le dejes esa compañía, esa energía, eso muchas veces es suficiente. Es como cuando la gente va a terapia o va al psicólogo. El psicólogo no tiene la fórmula ni te va a decir, ah, no, Jader, es que tú lo que necesitas es hacer esto, 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 esto y ya te vas a curar. No, el psicólogo, digamos, lleva a hacerte preguntas para que tú encuentres las respuestas que ya estaban dentro de ti, pero que muchas veces por estar tan, no sé, nublado con tu realidad, tú no encuentras esa respuesta. Entonces, digamos que es una especie de vía para que tú puedas abrir tu mente y decir, bueno, sí, es que lo que yo necesito es tal, tal, tal o tal solución a mis problemas. Entonces, mm, llámelo como sea, poder apoyar a la otra persona en estos tiempos donde sobre todo la salud mental y sobre todo la estamos sufriendo como humanidad de ansiedad, de depresión, de, de egoísmo, de apariencia, de darle valor a lo que realmente no tiene valor y de dedicarnos a cosas que no son importantes. Yo pienso que todas estas corrientes, sobre todo eh, adventismo, religiones, eh, meditación, como lo quieras, lo puedas usar a tu favor en cuanto a poderte sentir mejor como persona y proyectar eso a otras personas. Yo creo que hacia allá va el fin de todo esto. Y hablando de fin, ¿crees que el fin está cerca o no? Ujú. Sí, sí, Ya, digamos que científicamente está comprobado que esta cosa se está acabando. O sea, que el daño climático que hicimos, pues sí, es reversible en ciertos aspectos, pero ya no se va a echar para atrás. Ya no vamos a volver a tener una tierra ujú, contaminada. Y la maldad humana definitivamente ya ha alcanzado unos límites que son proféticos. O sea, ok, definitivamente para nosotros Jesús está a las puertas. O sea, literal, sería lo mejor estar de parte de la justicia, aunque se plume en los cielos, dice. No, no, no con temor, en realidad eso sí lo he aprendido pues en mi vida y creo que se puede notar y es que no sigo a Dios por miedo, o sea, ay, después que me muera y me voy a perder tal, no, es más por el aprovechamiento de ese silogismo que hacen de decir, alguien que decide no creer en Dios, bueno, el que decide creer en Dios, si Dios no existía, de todas maneras vivió bien, o sea, no le dio cirrosis hepática por beber, no tuvo una familia hermosa por respetar a su esposa, o sea, ¿sí me entiendes? Como vemos sí. beneficios en seguir de todas maneras a Dios. Entonces, sí, o sea, invitaría a que las personas, tanto por este mundo como por el venidero en Cristo, Ujú. sí, estemos atentos literal a prestarle, o sea, que la lea por sí mismo la Biblia, que encuentre ese tipo de señales que serían larguísimas de ponerse a explicar
en Claro, ese claro. sentido. Pero está presto a venir. No, bueno, Y Jader. gloria a Dios, porque esto se iba a dañar más. No, de verdad, encantado darte las gracias por este tiempo, este espacio de tiempo que sacaste, porque sé que tienes un día a día muy movido y muy ajetreado, pero de verdad que quería conseguir este espacio para conversar sobre todos estos temas. De verdad que siempre es bonito y siempre es agradable poder llevar conversaciones de este nivel a personas que probablemente lo necesitan ahora escuchar mucho, personas que pueden haber tenido la curiosidad de cómo vive un adventista, de cómo entiende el mundo un adventista. De verdad que te doy las gracias. Si quieres como dar un mensaje final, una reflexión final, lo que quieras. Y como te digo, gracias por haber dado este tiempo. Dale. No, gracias por la invitación. Yo feliz en realidad de compartir bienestar, digámoslo así, que yo creo que era a lo que sentí que fui llamado acá. Sí. Eh, de hecho, eso, mi mensaje final sería eso, o sea, todo el que escuche tu podcast y en el arroz con mango en el que vivimos, si necesita realmente algo, le recomiendo de verdad y me comprometo a, no tengo recursos para decir, voy a mandar a tu blame, pero yo sé que Dios y el deseo de los adventistas de que mucha gente sea bienestar, voy a encontrar aliados. El que quiera un libro de esos que les aseguro que no se siente religioso, me encantó por eso el libro del año, el libro, digamos, misionero. Es con lo que estamos, digamos, evangelizando este año. La iglesia comprendió que hay mucha enfermedad mental, ya que lo menciona, de que Sí. estamos en este mes. El libro se llama Vivir con Esperanza, es el libro mencionado el año, sí, 2025. Vivir con Esperanza es un librito verde. A ti te lo Ok, voy a regalar apenas lo vea, apenas te vea, voy a conseguirlo porque ya se agotaron, ok, estamos en ok. septiembre. Pero si alguien se quiere contactar contigo y yo me encargo de que un adventista en el lugar donde esté se lo haga llegar. Genial, Entonces, porque genial. es sobre salud mental, ese sería mi mensaje. La Mu- Biblia está ahí, así que cualquiera la puede buscar, que la busque. Así es. Gracias otra vez, de verdad que feliz de haber podido tener este espacio contigo. Eh, Cierro y voy cerrando con esta querida comunidad. Gracias por habernos escuchado hasta este rato, al que lo logró llegar hasta aquí. Y nuevamente repetir, no tenemos la verdad en nuestras manos, pero vamos luchando para conseguirlo. Vamos dejando nuestro pequeño grano de arena en este mundo, nuestra huella. Ayuden, hagan el bien y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Los quiero mucho. Chao, chao, Jader. Chao.